¿Qué tal, muchachos? Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿y usted, profe? Bien, bien, también. ¿Listos? Con sueño otra vez. Hoy sí se las creo. Está pesado, ¿no? Las 7. Vaya que sí. Incluso algunos de sus compañeros no han llegado todavía. Este, Muy bien, pues vamos a finalizar el ejercicio que teníamos, que estábamos viendo desde la semana pasada, pero ya no pude finalizarlo precisamente por un problema aquí de la luz eléctrica. Se nos fue la luz, regresó la luz, pero lo que ya nos regresó fue el internet. Este, y, y bueno, pues la idea es terminar ese. Este, y bueno, dejarles una tarea, pero antes otro ejercicio, ¿no? Y ya, cambiamos de tema. Muy bien. Entonces, nos habíamos quedado en este ejercicio donde decíamos, bueno, ¿y cuál sería el potencial de la celda o cuál es la energía que yo debería administrar o cuál es la energía que yo podría obtener de una conexión entre dos semiceldas, en una donde tengo cadmio en solución, cadmio metálico, y en otra donde tengo plomo en solución y plomo metálico. Y adicionalmente decíamos, bueno, lo voy a sacar de las condiciones estándar, voy a utilizar concentraciones diferentes a lo normal. Y con eso entonces puedo manipular la cantidad de energía, en este caso, por ejemplo, que voy a generar. Eh, de ahí también esta misma información pues es la misma que se utiliza para hacer los cálculos, decíamos, para las baterías de los coches, ¿no? También tenemos por ahí dos metales en solución y entre ellos se genera una cierta energía, una cierta diferencia de potencial, una cierta tensión eléctrica que depende precisamente de cuáles son los elementos que tengo ahí en solución, más cuáles son las concentraciones que tienen esos líquidos, ¿no? Ahí en el medio electrolítico. Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos estimar teóricamente que en esas baterías, por ejemplo, va a haber 12, va a haber 13 o incluso 14 volts de diferencia. Eso es lo que se obtiene teóricamente. Y luego lo llevas a la práctica y ves que a lo mejor da un poquito menos, un poquito más, pero esa misma información va a ir cambiando, esa misma diferencia de potencial va a ir cambiando precisamente por cambios en estas concentraciones de los iones, ¿no? Entonces, recordar nada más, entonces, esta es la ecuación de Nernst. Importante ubicar o conocer, pues, que, por ejemplo, en el segundo ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, es importante ubicar cuál es la concentración del que se reduce o la concentración que se oxida o del oxidante o del reductor, ¿no? En cada una de las reacciones de media celda. Entonces, para finalizar este ejercicio, entonces, ya habíamos dicho cuánto tendría que dar, ¿no? No recuerdo, sí dijimos cuánto era lo que tenía que dar. Ok. Ok, entonces, con esta ecuación de Nernst vamos a hacer el ejercicio, ¿no? Entonces, lo primero es calcular los potenciales, el valor de potencial estándar, y para eso, pues necesitamos los potenciales estándar de esas medias celdas. Y decíamos por ahí que el potencial estándar va a ser igual al potencial estándar de cátodo menos el potencial estándar de ánodo. No sé si lo pusimos por aquí en alguna reacción. Aquí está. Potencial estándar de celda va a ser igual al potencial estándar de cátodo menos el potencial estándar de ánodo. Entonces, ese valor lo podemos sacar rápidamente de tablas, ¿no? De estas que teníamos aquí. Entonces, sería, en este caso, voy a teclearlo. mm, El potencial estándar va a ser igual a el potencial de cátodo, que es menos 0.126
menos el potencial de ánodo, menos, menos 403, 0.403. Es igual a 0.277. ¿Vale? Esa es entonces la parte del potencial estándar. Luego sigue hacer la otra parte de la ecuación. Entonces, para eso, de acuerdo con la ecuación de Nernst, es potencial de celda va a ser igual al potencial estándar más RT sobre NF por el logaritmo natural de, bueno, por el logaritmo, puede ser base 10 o puede ser el natural, no me acuerdo cuáles puse, déjenme regresarme. Mm, uy, ahí está. Entonces, es, bueno, base 10. Su logaritmo base 10 del que la concentración del que se reduce sobre la concentración del que se oxida. Pero este numerito de 0.06, ¿se acuerdan de dónde había salido? De lo de temperatura, presión y todo eso, ¿no? Creo. Correcto. Bueno, presión no lo toma en cuenta, pero es RT y F, ¿no? Donde R es una constante de los gases, de la temperatura termodinámica y F es una constante, en este caso Faraday. Bien, entonces nada más nos quedan 0.06 sobre N, donde N dijimos que es el número de electrones transferidos en la reacción. Entonces, en este caso, el número de electrones es 2. Por lo tanto, es 0.06 entre 2. Y eso lo vamos a multiplicar por el logaritmo de la concentración del que se reduce sobre la concentración del que se oxida. ¿Sale? Entonces, eso es lo único que nos falta. Entonces, ¿cuál sería la concentración de el que se reduce y cuál sería la concentración de el que se oxida? Y ese es entonces nada más donde hay que poner un poquito de atención, ¿no? ¿Quién se está oxidando y quién se está reduciendo? Pues dice que el que se oxida es el cadmio, ¿no? ¿Ok? Entonces, el que se oxida es es el cadmio. A mí, personalmente, me funciona más verlo como esta parte. Bueno, como ustedes quieran, ¿no? Cualquiera de los dos puede funcionar. El que se, la concentración de el que se reduce sobre el que se oxida. Entonces, si el que se oxida es el cadmio, pues entonces el cadmio va en el denominador. Y el que se reduce, pues es el otro. Eso a veces toma un poquito de tiempo para ubicarlo. Eh, pero tampoco es muy complicado, ¿no? Pero esa es la forma en cómo podemos hacerlo, ¿no? Ya me acordé por qué lo iba a decir. Esto, muchachos, tengan cuidado, nada más porque hay ocasiones en que nosotros podemos encontrar en algunos libros, y son varios los libros, que lo manejan un poquito diferente. Lo manejan un poquito diferente en el sentido matemático, nada más. Todo lo que hemos comentado, toda la termodinámica es la misma. Nada más es la matemática. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden encontrar libros en donde dicen el potencial de media celda, bueno, de semicelda, de media celda, o potencial de la celda, eh, es igual a el potencial estándar más
esta constante, vamos a decirla, por la RT y F sobre N por el logaritmo natural del que se reduce sobre el que se oxida. Y decimos, bueno, es igual a lo mismo, este más esto multiplicado por el oxidante, el logaritmo de la concentración del oxidante sobre la concentración del reductor. Pero decía que van a encontrar ustedes probablemente en algunos otros libros la matemática un poquito diferente, en donde le cambian el signo aritmético. En lugar de que sea eh, positivo, es negativo. Y si es negativo, entonces lo único que hay que cambiar son estos que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces dicen menos RT sobre NF por logaritmo natural de la concentración del que se oxida sobre la concentración del que se reduce. Entonces nada más es como, y bueno, o van a encontrar esto menos la concentración del reductor sobre la concentración del oxidante. Entonces lo único que cambiaron fue el signo. Entonces, nada más revisar esa parte, ¿no? De cuál ecuación estamos utilizando. Yo les puse aquí una que pues, es de la más utilizada, que es sumatoria. eh, y listo. ¿Sale? Entonces, en este caso decíamos, bueno, pues el que se oxida es el cadmio, por lo tanto, va en el denominador, y el que se reduce es el plomo, por lo tanto, va en el numerador. Entonces, lo que hay que hacer es que al potencial estándar de cada una de las medias reacciones, a este 0.277, hay que sumarle esta partecita, 0.06 sobre n, dijimos que n es 2, por el logaritmo de la concentración del que se reduce, que dijimos que era el plomo, es 0.2, sobre la concentración del que se oxida, que dijimos es el cadmio, 0.02. ¿Cuánto les da esta partecita de la reacción, esta segunda parte de la reacción? Esto de aquí. Es 0.277, que es esto que tenemos aquí, más lo que Da les dé aquí. 0.03. Correcto. Entonces a 0.277 hay que sumarle 0.03 y nos va a dar 0.307. ok. Ok. Y entonces esta es la energía que nosotros podemos obtener de esta celda. ¿Sale? ¿Alguna duda, pregunta o comentario? Adelante. Bien. Ok. Entonces, bueno, van a hacer ustedes otro ejercicio. Este lo resolvemos ahorita mismo, ¿no? Entonces les voy a dejar unos 20, 30 minutitos para que lo resuelvan, para que le piensen. Lo pueden buscar en internet, también ahí está, pues, pero primero les pido que primero lo intenten ustedes mismos. Unos 15 minutos háganlo ustedes. Es un ejercicio para 10 minutos, pero ahorita a lo mejor todavía les cuesta un tanto de trabajo, ¿no? Entonces, vamos a hacer este segundo ejercicio, por favor. Les voy a dar 30 minutos para que lo hagan. Uy, ¿cómo borro esto? Bueno, ahorita lo borro, no le hagan caso a esto de aquí de arriba, por favor. Este es el ejercicio, es lo mismo, vamos a aplicar la ecuación de Nernst, pero ahora tenemos no nada más un ion, tenemos dos iones. O sea, pude haber hecho otro ejercicio con un solo ion, por ejemplo, no sé, hierro nada más. Pero decidí mezclarlos. Y ya, esto va a ser de lo más complicado que van a encontrar, ¿no? En la realidad. Eh, Digo, a menos que se dediquen por alguna razón ahí a trabajar con joyería, minería, cosas así, pues ahí sí es un poquito más complicada la cosa. Pero en general no. Eh,
En el caso de ustedes, que esto pues va orientado o tiene mucho sentido con las funciones fisiológicas, pues con esto que aprendan es más que suficiente. ¿Vale? Entonces, este es el siguiente ejercicio. Vamos a aplicar la ecuación de Nernst, igual, esta que habíamos dicho, esta. Pero ahora para dos, eh, dos concentraciones diferentes, pero cada una de ellas en las medias celdas. Entonces, lo que va a cambiar precisamente va a ser esta partecita de aquí. No es un sistema en donde yo tengo un solo ion. Ahora ya tengo dos. Los que se oxidan y los que se reducen son dos iones diferentes. Entonces, en este caso, yo tengo en el ánodo, tengo que puede ocurrir la reacción del hierro. Tengo hierro 2 y tengo hierro 3. Tengo iones de hierro 2 y tengo iones de hierro 3 en disolución y entonces estoy oxidando. En el cátodo yo tengo iones de permanganato en un medio ácido y los estoy reduciendo. Y tengo la concentración del permanganato y tengo la concentración del ion al que se está reduciendo, al manganeso. En esas condiciones entonces, así que en esas concentraciones que yo tengo, ¿cuál sería el potencial de celda? ¿Sale? Muy bien. Entonces, anótenlo por favor todos. Ahorita me dicen ya que lo tengan. Voy a tomar asistencia así rápidamente. Miguel, Miriam, Presente. Antonio, Presente. Melissa, Presente. Fernanda, Presente. Quetzali, Adrián, Presente. Emilio, Miguel, Presente. Iram, Presente. Elisa, Presente. Karina, Josué, ok, Esmeralda, Presente. Denis,
Daniel, Presente. Teresa, Presente. Nayeli, Mandó por el chat. ok. Y Vázquez Isaac. Presente, profe. Muy bien. Entonces, chicos, pues esa es la actividad para ahorita. ¿Ya lo anotaron todos? ¿Falta alguien? Excelente. Muy bien, les voy a dar unos 20, 30 minutitos, son 7:30, 7:55 más o menos, me conecto para que lo resolvamos de una vez. ¿Vale? Entonces, adelante, por favor, y ahorita nos vemos 7:55. Nada. ¿Qué tal, chicos? ¿Cuánto les dio? Me trabé cuando empecé a sustituir en la fórmula, profe. Ujú. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien lo finalizó? Yo tampoco lo acabé, profe. Ok. Muy bien. ¿En dónde se atoraron entonces al sustituir la fórmula? ¿En qué parte se atoraron al sustituir la ecuación? Potencial estándar lo pudieron calcular sin problema. Ujú. Ok, esa pregunta es válida, pues, y es muy común tener este tipo de dudas. Y creo que no es, pues, tampoco, esta clase no es para que ustedes sean unos expertos en electroquímica, pero sí que ubiquen más o menos, ¿no? Algunas cosas. Y por ejemplo, en este sentido, para encontrar los potenciales estándar, hay una ecuación, ¿no? ¿Se acuerdan cómo es ese potencial estándar es igual a qué?
es esta, ¿no? Potencial estándar es igual potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. En potenciales estándar también. Potencial estándar de la celda va a ser igual potencial estándar del cátodo menos el potencial estándar del ánodo. Algo que no platicábamos, pues, porque no tiene mucho, es meterse un poquito más a detalle, pues, es, por ejemplo, en una reacción cualquiera, ¿quién va a ser ánodo y quién va a ser cátodo? Es decir, si ustedes ponen ahí en un vaso de su casa y le ponen sal de cocina, que es cloruro de sodio, pues entonces ya tienen un medio electrolítico, que es iones de cloruro y iones de sodio, ahí disueltos. Y ustedes pueden poner un par de electrodos, ¿no? Que son dos piezas metálicas cualquiera. Ustedes pueden agarrar un clavo por ahí o pueden agarrar una pieza de plata y una pieza de oro, un anillo, una cadenita, lo que sea, y ese es un electrodo y el otro lado es el otro electrodo. ¿Cómo sabemos cuál es ánodo y cuál es cátodo? ¿Sale? Pues ese tipo de preguntas pues también son como fundamentales, aunque en realidad pues ya en los procesos ya industriales o en los procesos fisiológicos, pues tenemos una idea más clara, ¿no? De quién se está oxidando, quién se está reduciendo, y ese tipo de procesos, pues ya son como más evidentes, ese tipo de preguntas, perdón, ya son como más evidentes. Pero si yo les pongo el ejercicio este que teníamos aquí en la clase anterior, y yo les decía, considere que la celda es galvánica y entonces el que se oxida es cadmio. Esa es una forma de saber quién es el que se va a oxidar y quién es el que se va a reducir. Yo puedo forzar la reacción y ya digo, la oxidación va a ocurrir aquí en este electrodo. Y en el otro pues va a ocurrir la reducción forzosamente. Pero si no la forzo, si nada más quiero monitorearla, si nada más quiero observarla, entonces es un proceso netamente natural. Y si yo combino o sumerjo dos electrodos en una disolución, uno de ellos va a ser ánodo y el otro va a ser cátodo, indudablemente. A menos que yo coloque los dos electrodos iguales, ¿no? Que, por ejemplo, si tengo dos electrodos de plata, pues pongo plata de un lado, pongo plata del otro lado, y entonces ahí hay un equilibrio termodinámico. Y ninguno es ánodo, ninguno es cátodo. En los dos, de hecho, en los dos electrodos están ocurriendo procesos de oxidación y de reducción, pero a las mismas velocidades, de tal suerte que ninguno se oxida ni se reduce favorablemente. Cuando yo tengo metales diferentes, como este ejercicio que tenemos aquí, hay una forma que es muy fácil, muchachos. Bueno, no es fórmula, pues es algo memotécnico. El que tenga un potencial de reducción, potencial estándar, pues, de reducción mayor, ese va a ser cátodo. Entonces, de estos dos, fíjense, el cadmio tiene un potencial de reducción de menos 0.4 y el plomo tiene un potencial de reducción de menos 0.12. ¿Cuál es mayor? Ese va a ser cátodo. ¿Cuál de esos dos es mayor? No. El, el- en este caso, el que es mayor es el cadmio. Y el cadmio debería de ser el cátodo. Pero en este caso yo les puse ahí, es una celda galvánica, es una celda que yo le estoy ahí imponiendo condiciones diferentes. Y entonces vamos a oxidar el cadmio. Pero de manera natural, eso que tenemos aquí, estas tablitas que tenemos aquí, son las que vamos a considerar. Estos valores que tenemos aquí son los que vamos a utilizar para hacer los cálculos de esta ecuación que tenemos, aquí para conocer el potencial estándar de celda. Y siempre vamos a tomar entonces, decía yo, siempre vamos a tomar estos valores. Uy, estos. Estas tablas, por eso les comentaba yo aquí, son los valores de potencial estándar de reducción.
En las tablas siempre vamos a encontrar potenciales estándar de reducción. Siempre, siempre. Y estos son los valores que vamos a tomar para hacer este cálculo. ¿Sale? Entonces, estos son los valores. ¿Cuáles son las reacciones que tenemos en este proceso? En este ejercicio que estamos haciendo ahorita, muchachos. En el ánodo, ¿qué reacción tenemos? Correcto. Entonces la reacción es entre qué iones y qué iones de hierro. Ok, de 2 a 3. Decíamos que vamos a tomar los valores de la tabla y los valores de la tabla siempre son de reducción. Entonces sería la de hierro 3 a hierro 2. Está por aquí la de hierro 3 a hierro 2. Correcto. Ahí está, profe, creo. Ah, muchas gracias. Punto 77, ¿no? Sí. ¿Y cuál es la otra reacción? ¿Dónde está aquí? Correcto. Muchas gracias, Esmeralda. Entonces, fijan, ya tenemos las dos reacciones que están ocurriendo. Lo que sigue es ahora identificar cuál es oxidación y cuál es reducción. Yo se los puse ahí en el problemita, no pasa nada. Pero si no, fíjense bien, este del permanganato tiene un valor de 1.51 y el del hierro dijimos que tenía un valor de 0.77. ¿Cuál es mayor? Ese va a ser cátodo. A menos pues que nosotros estemos manipulando la celda y le estemos administrando energía, entonces efectivamente van a ocurrir en sentido inverso. De otra manera, este que estamos señalando ahorita es mayor que el del hierro. Por lo tanto, este es el cátodo. Entonces, el potencial estándar de celda va a ser igual al potencial estándar del cátodo menos el potencial estándar del ánodo, siempre considerando los potenciales estándar de reducción, lo de las tablas. La pregunta que hacían era muy válida también. Oiga, entonces lo multiplico por 5. Sí, sí era esa una pregunta, ¿verdad? O yo me la imaginé así. Ok. Esa pregunta es muy válida también y tiene mucho sentido. En este caso, no se multiplica por 5. Resulta que si nosotros revisamos las ecuaciones de... están, déjame ver si la traigo por aquí. No, no están... No, no lo traigo así claramente, pero va más o menos así la explicación. Mire. Nosotros sabemos que por la ley de Ohm, que la cantidad de corriente que va a fluir en un medio cualquiera es igual a la tensión eléctrica sobre la resistencia, ¿se acuerdan?
Corriente es igual a tensión sobre resistencia, o a voltaje sobre resistencia, voltaje sobre ohm. Si desmenuzamos cada una de esas cosas, nosotros encontraremos que potencial tiene que ver con una fuerza de empuje, tiene que ver con una energía que yo estoy o administrando o obteniendo del sistema, pero es una fuerza constante. Y esa fuerza no me va a decir cuántos electrones están pasando. Cuántos electrones están pasando tiene una relación directa con corriente, no con tensión eléctrica. Yo puedo poner una tensión eléctrica, por ejemplo, voy a decir un número, ¿no? 2 volts. Puedo poner una tensión eléctrica de 2 volts en un medio como el que decíamos hace un momento, agua con sal, y va a pasar una cantidad importante de electrones. Pero si yo pongo más iones, o sea, le echo más sal a ese vasito, le echo más sal de cocina, voy a tener más iones. Con los mismos 5 volts, yo voy a tener una mayor cantidad de electrones. Es decir, la corriente aumenta. Si por el contrario yo no hubiera puesto la misma cantidad de electrones, perdón, de iones, o la misma cantidad de sal, vamos a ponerle números más fácil. Si yo le pongo 5 gramos, voy a tener una cantidad de corriente, una cantidad de electrones. Si pongo 10 gramos, pues la cantidad va a aumentar, la cantidad de electrones, la cantidad de corriente, con 5 volts también. Si yo le pongo 1 gramo en lugar de 5 o en lugar de 10, pongo 1 gramo, pero tengo la misma tensión eléctrica, 5 volts, la misma tensión eléctrica, entonces la corriente es menos. La corriente entonces depende mucho de esa resistencia al paso a la corriente, pero no depende de la tensión eléctrica. Hay una relación que a lo mejor nos puede servir, es esta de por aquí, esta de por aquí. Delta G es igual a menos NF. Entonces el potencial de celda, estándar de tiene que ver con esa energía libre de Gibbs, con cómo están acomodados los enlaces, cómo están acostumbrados, cómo están acomodados las energías ahí internas, etc. Cómo está acomodado, por ejemplo, decíamos cloruro de sodio en agua. Ok, va a pasar una cierta cantidad de corriente. Pero si yo ese cloruro de sodio no lo pongo en agua, lo pongo en alcohol, la cantidad de corriente que va a pasar es diferente. Y no tiene, decíamos, ahora con los iones que yo puse, sino que ahora el cambio está en cómo se están acomodando esos iones con el medio electrolítico, en este caso con alcohol. Ya no es agua, ahora es alcohol. Y si quito alcohol y pongo, no sé, glicerina u otro medio, la forma en cómo se van a acomodar, cómo se van a estar relacionando los iones con el medio, va a permitirme cierto movimiento. Y ese movimiento está directamente relacionado con el número de electrones que se pueden transferir. ¿Salen? Y eso es lo que nosotros podemos ver como corriente. Entonces, en este caso, en este ejercicio, nosotros no vamos a multiplicar los potenciales por el número de electrones transferidos. ¿Sale? Si se fijan, eso sí lo vamos a tomar en cuenta, pero está considerado precisamente en la otra partecita de la ecuación de Nernst. En esta, aquí ya está el número de electrones transferidos. Aquí no, se siguen tomando los potenciales estándar de reducción de tablas. Y la ecuación que vamos a aplicar es la del cátodo menos la del ánodo. Entonces nada más hay que hacer esa resta. La del cátodo, que dijimos que era la del permanganato a manganeso 2, que es 1.51, menos la del hierro 3 a hierro 2. Decíamos, es esta, ¿no? 0.77. Siempre se van a tomar los valores de reducción, así como están en las tablas.
¿Cuánto es? ¿Cuánto es, muchachos? Ajá. Ok. 0.74, ¿no? En términos así más generales. 0.74 volts. Listo. Ya tenemos entonces la primera parte de la reacción. Esta de aquí ya está. Ahora nos falta hacer esto. Y aquí entonces, bueno, esto no tiene ningún problema, ¿no? 0.06 sobre n, donde n es el número de electrones transferidos. ¿Cuánto sería n aquí? 5. Listo. 0.06 sobre 5. Ya tenemos aquí otra constante. Ahora nada más nos queda identificar esta parte, muchachos. Y aquí otra vez está interesante. Es el logaritmo del que se reduce, la concentración del que se reduce sobre el que se oxida, o logaritmo de la concentración del oxidante sobre el logaritmo de la concentración del reductor. ¿Cómo los podemos identificar? Bueno, pues hay que tomar en cuenta precisamente el sentido de las reacciones. En la primera reacción nosotros tenemos una reacción de oxidación. Y con eso nos vamos a dar una idea muy, muy buena. Fíjense bien. En la reacción del hierro 2 y del hierro 3, ¿cuál es la concentración del que se reduce? ¿Cuál ion es el que se reduce? Porque ya está reducido. O a lo mejor les sirve más ver el de acá. ¿Cuál es la concentración del oxidante? Una vez identificando uno de ellos, el que ustedes quieran decir, a lo mejor el del hierro, a lo mejor el del permanganato, la que ustedes quieran, entonces ya el otro ya es más fácil. Ahorita lo vamos a ver. Y la otra es que aquí, en este punto, sí se va a tomar en cuenta los valores que utilizamos normalmente en cualquier cálculo de constantes. ¿Se acuerdan? En cualquier cálculo de constantes decíamos, pues es la concentración de los productos o de los reactivos, por ejemplo. Pero ahí decíamos, por ejemplo, si decíamos que C era un producto, decíamos la concentración de C elevado a la C minúscula, ¿no? ¿Qué era esa C minúscula? ¿Se acuerdan? Chicos, en esas constantes, esas normalitas, pues no estoy ahorita aquí en electroquímica, ¿no? Yo digo que esa constante es igual a, por ejemplo, la concentración de C a la C por la concentración de D a la D. Y en el denominador, pues poníamos la de los productos, la de los reactivos, ¿no? Igual, similar a esto. Si esto, bueno, quedó muy feo esto, pero este se ve mejor. Esta es la concentración de D elevado a la D. Mi pregunta es, ¿qué es esto de aquí? ¿Es el coeficiente estequiométrico? Es el coeficiente estequiométrico. Aquí también vamos a tomar en cuenta los coeficientes estequiométricos. Entonces serían las concentraciones en el caso de, ¿quién era? El hierro, ¿no? El hierro es el que pasa, que son 5 átomos de hierro en un lado y en el otro lado de la reacción. Aquí sí vamos a tener que utilizar el coeficiente estequiométrico aquí. ¿Sale? Entonces las reacciones que vamos a tomar en cuenta son las reacciones de hierro
Y si se fijan, tienen aquí su coeficiente estequiométrico y permanganato con manganeso. Estas reacciones, esta segunda reacción puede cambiar de acuerdo al medio en el que se esté realizando. Si ustedes revisan en bibliografía, encontrarán que a veces aquí ponen no H's más, sino ponen OHs menos. Entonces el medio es diferente y los productos pueden ser diferentes, las velocidades de reacción por supuesto que son diferentes. Y entonces es importante identificar en qué medio estamos hablando. Ok, entonces ya tenemos, decíamos hace un momento, la reacción catódica y la reacción anódica. Ahora lo que nos falta identificar cuáles son las concentraciones del que se reduce y del que se oxida, o del oxidante y del reductor. Entonces, no sé, tal vez sea más fácil iniciar con esta reacción catódica. Acuérdense que siempre estamos viendo todo en sentido catódico. Si yo tengo esta reacción, ¿cuál es el que se reduce? Esta segunda reacción. Venga, venga, ¿cuál se reduce? MnO4. Correcto. Ese entonces va en el numerador, ¿no? De acuerdo a la ecuación de Nernst. Concentración del que se reduce va en el numerador. Entonces la concentración de permanganato iría en el numerador. Y en el denominador, este otro de aquí, el manganeso. Pero en este caso decíamos que cambió un poquito la jugada, les cambié un poquito la jugada, lo compliqué un poquito más. Y lo que les puse fueron otro par de iones. Entonces ahora vamos a ver cuál es el que se reduce y cuál es el que se oxida en la otra reacción. Entonces, de aquí directamente yo puedo sacar quién es el que se está oxidando y quién es el que se está reduciendo. Pero lo estoy viendo en sentido anódico. Entonces, una vez que yo puedo poner la ecuación, pues la puedo poner en sentido catódico, ¿no? Y queda más claro. Pero así como está esta reacción, lo podemos identificar. Yo estoy viendo la reacción anódica, que esta se está oxidando para acá. Por lo tanto, en esta reacción, yo digo, bueno, pues el que se reduce, pues es este, el hierro 3, pero lo estoy viendo en sentido anódico. Si la pongo en sentido catódico, entonces este va a ser el que se oxida y este va a ser el que se reduce. Por lo tanto, multiplicando al que se reduce en la otra ecuación, va a ir ahora el que se reduce en esta ecuación. Si la cambiamos de sentido, va a ser la concentración del 2 más en el numerador y la concentración del 3 más en el denominador. Y aquí es donde entra nada más el coeficiente estequiométrico, ¿no? ¿Se fijan? Estas dos concentraciones van a estar potenciando a las concentraciones de estos iones, del hierro 2 y del hierro 3. De tal suerte que la ecuación de Nernst quedaría algo así como es igual a el potencial estándar, que dijimos que era, bueno, no me acuerdo, ¿no? Pero ya lo habíamos calculado ahorita. Es este, más RT sobre F, dijimos que era 0.06 sobre N, donde N dijimos que es 5. Y esto va a multiplicar al logaritmo de, en el numerador dijimos, el que se reduce, pues rápidamente identificamos al permanganato. Y este dijimos que va a multiplicar al otro que se reduce. Como tenemos la ecuación viéndola en anódico, podemos confundirnos. Es lo único donde hay que tener cuidado. Y decimos, bueno, el que se reduce pues es el hierro 3, ¿no? Porque está todo oxidado. Sí, pero lo estoy viendo en anódico. Recuerden que siempre vamos a considerar en catódico. La opción es, bueno, cambia la reacción. O
En este caso, pues decimos, bueno, si este es el que se reduce, pero lo estoy viendo en anódico, entonces el otro ion es el que es el que voy a tomar en cuenta. Y entonces voy a poner la concentración del hierro 2 más. Y decíamos, este sí va a estar potenciado a su coeficiente estequiométrico. Digo, estos también, ¿no? Pero aquí tienen un 1 y aquí tienen un 1. Entonces este va a ir a la 5. Y pues ya nada más ponemos los otros, el par conjugado, ¿no? Manganeso 2 más. Por la concentración de hierro, su par conjugado en este caso sería el 3 más. También a la 5. No se preocupe, Josu, le puse ahí como justificado. Sí me avisó alguien. Ok. Esta sería la ecuación de Nernst como quedaría, como quedaría ya para hacer la sustitución. Háganla por favor y ya me dicen cuánto les da. Profe, entonces el hierro 2 más es el que se reduce. Es el que vamos a tomar aquí como la concentración del que se reduce. Decíamos, viendo esta ecuación, no. ¿Quién es el que se reduce? Pues este, ¿no? Porque este es el que está todo oxidado y es el que se pudiera reducir. ¿Cierto? Pero yo estoy viendo la reacción anódica. Tendría que ponerlo al revés, de aquí para acá. La flecha para acá. Ok. Por eso a veces o normalmente en los libros lo ponen así, el que se reduce sobre el que se oxida. Pero luego te dicen, o también lo puedes tomar como el oxidante y el reductor, dependiendo del sentido de la reacción. Y hay varias formas pues de entenderlo, pero al final del día lo que importa es identificar, bueno, quién va a ser cátodo y quién va a ser ánodo. Bueno, aquí ya se los puse yo, este es cátodo. Pero decíamos, bueno, lo podemos sacar de los propios valores de su potencial de reducción estándar, ¿no? Y decíamos que este era más grande que este. Por lo tanto, este es cátodo y este es ánodo. Listo. Ahora lo que sigue es identificar quiénes son los que se están reduciendo aquí en el cátodo. Pues el manganeso pasa de un estado de oxidación aquí de 7 a 2. Ok, entonces este se redujo. Del otro lado, alguien se tiene que oxidar. Entonces pongo la reacción así directa, ¿no? Anódica. En el ánodo, lo que está ocurriendo es que el hierro 2 pasa a hierro 3. En esta ecuación de Nernst hay que tomar en cuenta siempre todo en catódicos, todo en sentido de las reacciones catódicas. En el cátodo pues está directo, pero en el ánodo no. En el ánodo nosotros tenemos esta reacción en realidad. Esta es la reacción que realmente está ocurriendo. Pero para hacer el cálculo yo tengo que ponerme en sentido catódico. Entonces, esa es como a mí me ha funcionado. Yo veo esta ecuación y digo, ¿quién sería la concentración del que se reduce? Pues es este el que se reduce. Sí, pero lo estoy viendo en anódico. Entonces pongo este otro, como la concentración del que se reduce. ¿Sí? Sí, creo que ya. Gracias, profe. De nada. Ok, igual les paso un documentillo ahí para que lo lean. Porque sí hay varias preguntas que pueden quedar en el aire, sobre todo eso por las preguntas que me hacían hace rato, pues sí son fundamentales, ¿no? Tiene que quedarnos claro, ¿no? La cantidad de electrones no depende del potencial, ¿no? Depende del medio y demás, pero el potencial tiene que ver con esa fuerza de empuje.
Y esa fuerza de empuje va a tener un cierto impacto dependiendo de la resistencia a ese empuje, ¿no? Y eso, esa relación de empuje en la tensión y resistencia, pues precisamente en los resistores, me va a dar una corriente eléctrica. Entonces la corriente depende de esas dos, de la fuerza de empuje y también depende de eh, la resistencia al paso. Pero importante mencionar, recordar, estas reacciones por eso son estándar, ¿no? Estas reacciones de toda esa tabla que veíamos ahí no va a cambiar. Esa potencial no va a cambiar. Hay una fuerza necesaria para que los electrones pasen, por ejemplo, aquí de hierro 2 a hierro 3. Hay una fuerza necesaria. Y es esa que decíamos, ¿no? De punto 70 y algo. Entonces no importa el medio, no importa nada. Esta reacción toma ese valor. Pero si yo lo quiero medir experimentalmente, ese potencial es distinto. Este, experimentalmente, ya es distinto a si lo tengo en agua o lo tengo en alcohol, ¿no? Pues depende de precisamente cómo se acomoden ahí las cosas. Ok. Sí, entonces este pedacito, esta parte no es tan evidente, pero tampoco es tan complicada, ¿eh? Nada más es ponerse ahí a pensarle y a buscarle la forma en cómo le van a entender, ¿no? Cómo lo pueden memorizar. No, no en el memorizado de bla, 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 sino en el memorizado de, bueno, ¿qué proceso está ocurriendo? Siempre, siempre alguien se oxida, alguien se reduce y obtengo energía o la tengo que meter energía, básicamente. Muy bien. Y entonces, aplicando esta ecuación, muchachos, con estas concentraciones que son las que teníamos aquí, ¿cuál es el potencial de la celda? Me dio 0.59. Ok. Inciso A, 0.59. ¿Alguien más? ¿O todos les dio eso? Ok. Muy bien. Si nadie más le dio diferente, bueno, a mí también me dio esto mismo. Entonces, listo. Aquí le paramos. Lo único que les voy a pedir es que salgamos, regresamos para dejarles la tarea porque nos quedan 2 minutos y los voy a estar apresurando y demás. Mejor salimos, regresamos para que no te tarea. Por favor. Denis, ahorita le checo Denis si le puse falta. Permítame. Ok, que sale. Ahí está. Gracias, profe. Profe, en la clase pasada, ya ve que yo había llegado tarde y no sé si Ajá. me había quitado la asistencia de la clase pasada, de la Mm, inasistencia. Sí, yo también, profe. a ver, vamos a ver la semana pasada. ¿Apellidos? Méndez García. Y Vázquez Yáñez. Méndez García. No. Ahí está. Profe, yo también creo que, bueno, ese día entré después y le mandé correo. Es correcto. ¿Cuál es su apellido? Gudiño Cerritos. Ahí está. Gracias, Cierto. profe. Por nada. Ok, entonces, listo muchachos, esta partecita entonces, repito, no es tan complicado, pero tampoco es así que a la primera caiga, ¿no? Entonces, sí, échense un clavadillo ahí al internet, incluso hay videos en donde los explican de forma diferente, déjenme buscar un videito que les pueda recomendar y se los paso, ¿vale? Finalmente, bueno,
Esto es muy, muy electroquímico, pues, muy fundamental, mucho de cálculo. eh, y lo que sigue, la tarea que les voy a pedir es esta. Tiene que ver con una búsqueda bibliográfica que tienen que hacer. Ya saben cómo son las tareas, a mano, con las secciones. Y me respondan esta pregunta. Según ese artículo que yo leí, más o menos, este es el proceso que ocurre. No solamente pues el potasio, hay otros iones también involucrados, pero yo lo voy a limitar a potasio nada más. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿y cuál es la diferencia potencial que hay en una membrana celular? Entiendo, y creo que ustedes también, y bueno, yo no sé pues, pero ustedes sí, que así es como funciona, ¿no? El organismo, así es como los impulsos eléctricos son enviados de un lado a otro, etcétera, a través de esos impulsos generados en las membranas. Y esos impulsos eléctricos generados en las membranas tienen que ver precisamente con diferencias de concentración dentro y fuera de ella. Así es como funciona, ¿no? Hay un impulso, se abre la pared celular, se meten unos iones, salen otros, se generan ahí algunas reacciones, y en esas reacciones que se producen o que se llevan a cabo, se generan electrones. Y son los que mandan de un impulso a otro. Mi pregunta es, bueno, ¿de qué tamaño estamos hablando? ¿De qué tamaño serían esas diferencias de potencial en las membranas? En este caso, cuando yo le pongo iones de potasio en el interior, bien concentrados, con respecto a lo que tengo en el exterior. O al revés, ¿no? Bueno, no importa. Esta es la pregunta que yo me inventé. No sé si estoy preguntando tonterías o no, pero me interesa pues que hagan una tarea y que investiguen esa parte. Es una aplicación pues de lo que hemos estado viendo en Zelda Daniel, ahorita una pila. Hay más aplicaciones, ¿no? Pilas de combustible, hay más aplicaciones, titulaciones columbimétricas, pero todo viene de esto que acabamos de ver, de esas reacciones así relativamente sencillas. Y luego vienen las aplicaciones. Esta es una aplicación que para ustedes es muy pertinente. Desgraciadamente yo no conozco del tema, después les va a tocar a ustedes investigarlo. ¿Sale? Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cómo funciona ahí? Yo lo que quiero ver es, bueno, ¿y esa diferencia de potencial a qué se debe? Bueno, el ion potasio, ok. ¿Y cuántos electrones genera? ¿Qué reacciones ocurren ahí? Es un tema, entiendo que es medio complicado. No sé si ya lo vieron eso, muchachos, en alguna materia o no. Ok, pero ya lo había visto antes usted. Ok. Muy bien, pues esa sería la tarea, muchachos, que quiero que hagan. Eh, ya saben, a mano, bla, bla. Y les voy a hacer el espacio aquí para que, por favor, eh, lo suban. Le voy a poner por nombre potencial de membrana. Ya saben, ¿no? Subir un archivo PDF. La tarea a mano. Ok, chicos, yo estimo que les toma unas 2 o 3 horas. Tampoco quiero que sean unos expertos, ¿no? En este momento, pero sí que le dediquen 2, 3 horas. ¿Para cuándo la quieren? ¿Cuándo nos vemos? El viernes. Jueves. ¿O el viernes? El viernes. Sí, el viernes. El viernes a las 9. Bueno, pues para el viernes a las 8. Bueno, viernes a las 9. Sí, está bien. No, nos vemos a las 9 de la mañana.
De 8 a 9 nos vemos. 9 de la noche. ¿Quieren? ¿No tienen hermanitos? ¿No van a festejarle a su hermanito el día del niño, tu hermanita? No, Que ya no no. me acordaba, pero no. Bueno, los que tengan, lo pueden subir antes, ¿no? Acuérdense que a mí no me gusta dejarles tarea para fines de semana, para que descansen. Listo. 30 de abril, 9 de la noche. Sale pues, chicos. Pues eso sería todo por el día de hoy. Que tengan buena semana. Todavía se vale. Es martes en la mañana, todavía se vale. Y pues nos vemos el viernes. ¿Vale? Sale, profe. Nos vemos, profe. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, profe. Profe, quería comentarle algo. Gracias, profe. Ah,